Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer en esta mañana, o vamos a estar enfocados en esta mañana en los versículos del 30 al 47. Recordemos que estamos en la serie Para que crean en su nombre, serie del Evangelio de Juan. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos en un tiempo en donde la gente valora mucho las pruebas, la evidencia, ¿verdad? Y si nosotros vamos, por ejemplo, a un juicio, no basta con decir, créanme, yo vi lo que sucedió. Ahí tiene que haber evidencia, se necesitan testigos, se necesitan documentos, grabaciones, algo que respalde lo que esa persona está diciendo que sucedió, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la ciencia, no basta con tener solo una idea, una muy buena idea, sino que hay que probarla, hay que mostrar resultados, hay que obtener datos que sean verificables. Pero, ¿saben qué es lo curioso de todo? A pesar de que estamos en un tiempo donde se valora tanto las pruebas, que cuando se trata de Jesús, aunque la evidencia está ahí, aunque las pruebas son claras, todavía muchas personas se niegan a creer en Jesús. Y la gente puede reconocer que Jesús existió, ¿verdad? Eso es innegable porque hay historiadores que escribieron acerca de Jesús, no siendo cristianos, que es innegable que su mensaje es coherente, que transformó la historia del mundo, y aún así lo rechazan. Entonces la pregunta es ¿por qué lo rechazan habiendo tanta evidencia? Y eso es lo que vamos a encontrar aquí en Juan capítulo 5, versículos del 30 al 47, que es el pasaje en el que nos vamos a detener. Después de que el Señor sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, él se encuentra o entra en un conflicto directo con los líderes religiosos, ¿verdad? Y ellos lo acusan de que él había quebrantado el día de reposo y que se estaba haciendo igual que Dios. Y en respuesta a esto, Jesús les va a dar un discurso poderoso. Ese discurso empezó, lo vimos en el sermón pasado, en el versículo 19, y hoy continúa a partir del versículo 30. Y en ese discurso él no solamente va a afirmar la unidad que él tiene con el Padre, ¿verdad? Sino que va a presentar una defensa incuestionable acerca de quién es él, ¿sí? Y lo hace trayendo testigos muy claros. Él va a traer unos testigos. Él va a traer a Juan el Bautista, sus milagros, la voz del Padre y las mismas escrituras que nos hablan acerca de él. La evidencia estaba puesta sobre la mesa, no había cómo negarla, pero aún así los judíos no creyeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema de los judíos no era un problema intelectual, era un problema espiritual, y es lo que vamos a ver en esta mañana. No era que a ellos les faltara información, ¿verdad? Sino que les sobraba orgullo, les sobraba autosuficiencia, les sobraba amor por la gloria de los hombres más que por la gloria de Dios. Y aquí está el corazón de este pasaje. Aunque Jesús ofrece evidencias abundantes de su identidad divina, el verdadero obstáculo, hermanos, no está en las faltas de pruebas, sino en un corazón endurecido que no quiere venir a Él para tener vida. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Jesús les dice, lo vamos a ver también en el versículo 40, ahora que leamos el pasaje. Él les dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ustedes no quieren venir a mí. No es que no pudieran entender, ¿verdad? Es que no querían creer. Y ese es el mismo peligro que se presenta hoy día. A veces nosotros miramos la Escritura y pensamos que esas cosas solo pasaban, solo son historias del pasado, ¿verdad? Pero hermanos, podemos tener la Biblia completa en nuestras manos. Podemos escuchar cientos, miles de sermones, ver la obra de Dios en la vida de otros y aún así resistirnos a venir a Cristo con un corazón rendido.
Y este pasaje nos hace algunas preguntas, hermano. ¿Qué hacemos con las evidencias de que hay un Cristo? ¿Respondemos con fe? ¿Respondemos con un corazón rendido a ese Cristo? ¿O nos parecemos más a esos líderes judíos que amaban el reconocimiento de los hombres más que la gloria de Dios? Y este texto, hermano, no solo es una descripción de la incredulidad de los judíos, es también una advertencia para nosotros. La incredulidad no solo se muestra negando a Jesús con nuestros labios, ¿verdad? A veces pensamos que la incredulidad es algo evidente y es cuando decimos no creo en Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces la incredulidad se esconde en corazones religiosos, ¿verdad? En corazones llenos de actividades, de tradiciones, de conocimiento bíblico, pero son corazones que están vacíos del verdadero amor a Dios. Y mi oración, hermanos, es que al escuchar en esta mañana las palabras de Jesús, no endurezcamos nuestro corazón. Oro para que no seamos de aquellos que acumulan evidencias y evidencias de Cristo, pero que nunca se rinden ante Él. Oro para que respondamos en esta mañana con una fe genuina, buscando su gloria y encontrando esa vida que nunca se acaba, esa vida que solo Cristo nos puede dar. Y el título de nuestro sermón es Cuando la evidencia no basta. Y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, la defensa incuestionable, versículos del 30 al 40. El segundo punto, el rechazo trágico, versículos del 41 al 44. Y el tercer punto, la advertencia inesperada, versículos del 45 al 47. Entonces vamos a realizar nuestra lectura de las Escrituras, oramos y continuaremos con nuestro sermón. Vamos a leer desde el versículo 19, que es donde empieza el discurso después de que él cura al paralítico en Betesda. Dice, capítulo 5, versículo 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará. Para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre.
pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, pues me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Vamos a orar. Padre amado, te rogamos, Señor, en tu gracia misericordiosa, que derrames de tu espíritu, de tu presencia en nuestros corazones, Señor, que sean abiertos, que nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, esté enfocado en tu palabra, que podamos atesorarla, guardarla, entenderla, vivirla, Señor, y santificar tu santo nombre. Tú conoces mi debilidad, Padre, y por eso yo ruego, Señor, que limpies todo aquello, Señor, que pueda distorsionar este mensaje, que uses la debilidad de este siervo, Señor, y que pueda exponer este mensaje de una manera precisa, de modo que mis hermanos sean edificados y que ellos glorifiquen tu nombre por la transformación en su corazón a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestro primer punto, la defensa incuestionable, versículos del 31 al 40. Antes de presentar a sus testigos, recuerden que el Señor va a presentar unos testigos que dan testimonio de Él. En el versículo 30, Él hace una afirmación que va a marcar el tono de lo que viene después. Él dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? Y con esto deja claro que todo lo que Él hace, sus obras, su autoridad, su juicio, ¿verdad? No proviene de Él actuando por su propia cuenta, sino que viene de esa unión perfecta que Él tiene con el Padre. El Padre le envió, ¿verdad? Y Él no está buscando su propia gloria, sino que Él obedece al que le envió. Él revela a aquel que le envió, ¿verdad? Y justamente por eso Jesús va ahora a presentar una defensa sólida de su divinidad, de quién es Él. Pues si Él no habla por sí mismo, ¿verdad? Porque el pasaje dice que Él no habla por sí mismo, porque entonces su testimonio no es válido, ¿verdad? Porque entonces es lógico que Él muestre quién respalda ese testimonio, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué Él dice que su testimonio no es válido? No porque no tenga la verdad en sí mismo, Él es Dios y Él es la verdad, ¿sí, no? Sino que los judíos no iban a aceptar el testimonio de Jesús mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Según su propia ley, según su ley, el testimonio de una sola persona no era suficiente para dar algo por cierto. Entonces, como ellos dicen, bueno, mi testimonio solo no es válido, voy a traer unos testigos que van a dar testimonio de mí. Ustedes necesitan 3 testigos, yo voy a traer 4 testigos, ¿verdad? Por eso, en lugar del discutir, entra en ese terreno y les presenta esos testigos, ¿verdad? Y el primer testigo que el Señor trae está en los versículos 33 al 35 y es un testigo humano. El primer testigo que trae es Juan el Bautista. Jesús comienza recordándoles a estos hombres el testimonio
de Juan el Bautista. Dice que cuando ellos mismos enviaron a preguntarle a Juan quién era, Juan le señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús les dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Versículo 33. Y durante un tiempo, hermanos, los judíos se alegraron con la luz de Juan, ¿verdad? Lo escuchaban con gusto, se conmovieron con su mensaje, incluso pensaron que él era quizá el Mesías, pero era un interés superficial, un interés pasajero, ¿verdad? Juan dice en la Escritura que era una lámpara que alumbraba y ardía, pero el propósito de Juan siempre fue señalar a Cristo. Él dio testimonio de Cristo, él no brilló por sí mismo, ¿verdad? Y lo irónico de todo es que los judíos aceptaron por un momento esa lámpara que alumbraba, pero rechazaron la luz a la cual esa lámpara se dirigía, que era Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, los judíos disfrutaron del mensaje de Juan, pero ellos no creyeron en aquel del cual hablaba ese mensaje. Hermanos, y eso mismo puede pasarnos a nosotros. Nosotros podemos admirar a los predicadores, ¿verdad? Disfrutar de sermones, emocionarnos con la palabra del Señor, pero si eso que escuchamos no nos trae a Cristo en obediencia, en fe, vamos a quedar igual que los judíos, cerca de la lámpara, pero lejos de la luz a la cual esa lámpara se dirige, ¿verdad? Y en el versículo, bueno, este fue el primer testigo, el testigo humano, Juan el Bautista. Ahora él trae un segundo testigo, versículo 36. Él dice que son sus obras. Jesús apela a una voz más fuerte que la voz de un profeta, sus propias obras. Él dice en el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Segundo testigo, ¿verdad? Sus obras. ¿Y cuáles obras son aquellas de las cuales nos habla Jesús? Bueno, él abrió los ojos a los ciegos, dio oídos a los sordos, levantó a los paralíticos, alimentó multitudes, calmó tormentas, resucitó muertos. Señales que solo Dios puede realizar. Señales que cumplían lo que las Escrituras habían anunciado acerca del Mesías. Nadie podía negar lo que estaba viendo. Cada milagro de Cristo, hermanos, era una prueba visible de que Jesús no era un simple maestro. Él era el Hijo enviado con la autoridad y el poder del Padre. Pero a pesar de ver esas obras con sus propios ojos, no creyeron, ¿verdad? Y Cristo trae un tercer testigo, el Padre mismo, versículos 37 al 38. Jesús va más alto todavía, no solo menciona el testimonio de Juan, no solo menciona sus obras, sino que ahora él señala como testigo a su propio Padre. El Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí. Ahora, ¿cómo testificó el Padre de Cristo? Lo hizo de manera audible y también de manera visible, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, Mateo 3:17, vemos cómo el Padre dio testimonio de Jesús públicamente. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y más adelante en el mismo Evangelio, en Mateo 17:5, esa misma voz del cielo vuelve a escucharse, ahora en una revelación más íntima con sus discípulos, 3 de sus discípulos, la transfiguración. Y allá Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. El testimonio del Padre, tanto público como privado, hermanos, deja en claro que Jesús es el verdadero Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Pero aún así los judíos no lo reconocieron, ¿verdad? Jesús les dice
pero ustedes no han oído jamás su voz, hablando del Padre, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió, porque ellos no creían, hermanos. Ellos conocían la ley de memoria, los judíos. Sabían lo que dijeron los profetas acerca del Mesías. Ellos asistían cada sábado, el Shabbat, a la sinagoga, ¿verdad? Pero era claro que no conocían el Dios de esa ley. No sabían a qué Dios estaban adorando. Las palabras de Dios estaban en sus labios, pero esas palabras no estaban en sus corazones. Hermanos, el Padre sigue hoy día testificando de su Hijo. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, el Padre está testificando acerca del Hijo que Él envió a morir por el pecador. Hermanos, y que no nos pase como aquellos que escucharon la voz del cielo y se hicieron sordos. Escuchemos hoy esa voz. Él está diciendo en las Escrituras, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Y el Señor trae un cuarto testigo, ¿verdad? Versículos 39 al 40. Un testigo contundente. El Señor les dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y esto es impresionante. Los judíos, hermanos, dedicaban horas y horas a estudiar las Escrituras, ¿verdad? Las copiaban, las comentaban, las memorizaban, pero se perdieron lo más importante. Cada página de las Escrituras apuntaba a Cristo y ellos no lo entendían. Creían que el simple acto de estudiar, de conocer la letra, ya allí encontrarían la vida eterna. Pero a ellos se les olvidaba que la vida eterna no está en la letra, está en la persona a la que esa letra señala. La vida eterna no está en solo leer la Biblia, hermanos. Está en la persona en la que la Biblia se refiere como el Hijo de Dios en Jesucristo. Y por eso Jesús los confronta. El problema no es que a estos hombres les faltara conocer las Escrituras. Estos hombres eran eruditos de la palabra, pero ellos no querían venir a Él. Es lo que dice el Señor ahí. Ellos no querían venir a aquel de quien hablaban las Escrituras. Hermanos, hay una verdad que nos debe dejar sin excusa. Y lo primero es que Jesús mismo, siendo el Hijo eterno de Dios, no actuaba de manera independiente. Él actuaba en perfecta obediencia del Padre. Cada palabra, cada decisión, cada obra que Cristo realizaba, Él hacía en dependencia absoluta de la voluntad de Dios. Ahora, pensemos si Cristo, que era Dios, lo hacía de esta manera, total dependencia del Padre. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos a manejar nuestra vida de manera independiente? Como si no necesitáramos de Dios. Como si no necesitáramos consultar a Dios. Hermanos, y la verdad es que muchas veces lo hacemos así. Salimos a la calle sin orar. Hablamos sin filtrar nuestras palabras a través de las Escrituras. Tomamos decisiones confiando en nuestra propia prudencia. Hermanos, la independencia muchas veces puede sonar atractiva, ¿verdad? Porque nos gusta sentirnos teniendo el control de todas las cosas. Queremos controlar todas las cosas. Pero cuando esa autonomía nos aparta de Dios, eso ya no es libertad, eso es pecado. Has vuelto a la esclavitud. Eso es orgullo disfrazado de independencia.
Es el mismo pecado de Adán y Eva. Querer decidir sin depender de Dios. Queremos ser como Dios. Déjame preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida estás actuando por tu propia cuenta? ¿Realmente estás consultando al Señor cada vez que vas a tomar una decisión en algún área de tu vida? ¿En tus decisiones familiares? ¿Cómo manejas tu matrimonio? ¿Las decisiones que tomas en tu vida laboral? ¿Tus decisiones en los planes económicos? ¿En el servicio a la iglesia? ¿Tú estás caminando bajo la dirección de Dios o bajo la dirección de tu propia carne? ¿Cómo estás caminando, mi amado hermano? Antes de tomar una decisión importante, ¿tú corres primero a la oración o a tu propio razonamiento? ¿Estás guiando a tu familia según la palabra de Dios o según tus propias ideas? ¿Usas tus dones para hacer lo que quieres o buscas la dirección del Señor para usarlos donde Él quiere que los uses? ¿Dependes cada día de Cristo para vencer el pecado o sigues confiando en tus propias fuerzas, en tus métodos? Y la invitación aquí es clara, hermanos. Debemos rendir cada área de nuestra vida a Cristo. Debes volver a depender del Señor en oración. Debes volver a someterte a la palabra de Dios. Debes volver a caminar en obediencia. La vida cristiana no se trata de independencia. Estás equivocado si piensas que es de esa manera. La vida cristiana se trata de dependencia al Padre que está en los cielos. Es lo que Cristo nos modeló. Hermanos, y a veces también pensamos que la fe es como dar un salto al vacío, sin saber si habrá alguien que nos sostenga. A veces pensamos que esa es la fe, ¿verdad? Un salto al vacío. Pero eso no es fe. Todo lo contrario. Hermanos, Dios nos ha dado evidencias suficientes de Cristo. Los judíos de aquel tiempo ya tenían los testimonios de Juan el Bautista, las obras de Jesús, la voz del Padre, las Escrituras, y endurecieron sus corazones. Ahora, hermanos, si ellos no tenían excusa, ¿qué podemos decir nosotros que estamos de este lado? Tenemos el testimonio completo de la Biblia en nuestras manos. Tenemos la historia de más de 2000 años de cristianos que han sido transformados. Tenemos la obra del Señor en medio de la iglesia. Vidas cambiadas, corazones restaurados, matrimonios sanados, pecadores arrepentidos. Y sin embargo todavía hay quienes dudan. Hermanos, todavía hay quienes posponen su entrega total a Cristo. Quieren sumar más evidencia. Yo te pregunto, ¿estás tomando en serio las evidencias que Dios ya te ha dado? ¿O vives como si necesitaras una señal más? Otra señal, muéstranos señal. Hermano, no salgas de este texto sin hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios ya te ha mostrado acerca del Hijo? Y aquí también, hermanos, algo que debemos ver es que Jesús toca algo muy delicado. Él confronta a los judíos porque los judíos escudriñaban las Escrituras con devoción, pero se perdieron de la verdad más importante. Las Escrituras no son un fin en sí mismas, son el camino que conduce hacia Jesucristo. Y ese mismo peligro de estos judíos está hoy presente en nuestras vidas. Quizá algunos de nosotros conocemos la Biblia, quizás llevamos años en la iglesia, recitamos versículos de memoria,
pero seguimos vacíos de Cristo. Sabemos la palabra, pero no vivimos de la palabra hecha carne de Jesucristo. Necesitas preguntarte con honestidad: ¿estás usando la Biblia como un libro de información o como un medio para encontrarte con Jesús? ¿Estás satisfecho con el conocimiento que tienes actualmente? ¿Algo intelectual? ¿O realmente estás caminando con tu Salvador? ¿Cuántos pueden estudiar la Biblia, enseñar estudios bíblicos, predicar sermones, pero nunca rendirse a Cristo en obediencia, en amor? Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Esa es la tragedia. Tener la Biblia en la mano, pero no tener a Cristo en el corazón. Mi oración es que ninguno de nosotros caiga en ese engaño. No basta con saber mucho de la palabra de Dios. Necesitamos abrazar al Señor de la palabra. Y hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Jesús ha presentado una defensa poderosa, ¿verdad? Ha traído varios testigos. No había excusa para la incredulidad. Pero ahora en los versículos que siguen, Jesús va más al fondo. Muestra que el problema no es la falta de pruebas, es la condición del corazón. Y es aquí a continuación en donde el pasaje va a exponer el verdadero obstáculo que impide que los hombres crean en el Hijo de Dios. Y esto da paso a nuestro segundo punto: el rechazo trágico. Versículos 41 al 44. Jesús ya presentó 4 testigos, ¿verdad?, que confirmaban su identidad. Juan el Bautista dio testimonio de él. Sus obras daban testimonio de él. La voz del Padre dio testimonio de él. Las Escrituras dan testimonio de él. Y a pesar de toda esa evidencia, los judíos no creyeron. Pero el Señor aquí les explica cuál es la verdadera causa de su incredulidad. No era falta de pruebas, porque las había, sino un corazón que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿verdad? El versículo 41 dice: yo no recibo gloria de los hombres, dice el Señor, ¿verdad? Y con esto el Señor está marcando una diferencia radical entre ellos y Él, ¿verdad? Mientras los líderes religiosos vivían buscando reconocimiento humano, Jesús no dependía de eso. Él no necesitaba que nadie le aplaudiera. Toda su misión estaba centrada en agradar al Padre que está en los cielos, al Padre que lo envió, ¿verdad? Como Él mismo lo expresa más adelante, lo vamos a ver cuando estudiemos Juan 8, versículo 29, dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ese era el propósito de Cristo: cumplir la misión del Padre, hacer lo que a Él le agrada. Y esto nos enseña algo práctico. Es que el verdadero siervo de Dios no es alguien que quiera impresionar a la gente, ¿verdad? Es alguien que busca ser fiel delante de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Porque ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, hermanos, mientras los fariseos vivían del aplauso humano, Jesús vivía solo para la aprobación del Padre. Y esa es la diferencia que deja en evidencia el problema real de estos hombres. Versículo 42. Pero a ustedes yo los conozco, que no tienen amor de Dios. Los judíos tenían celo religioso, cumplían los ritos. Si alguien adoraba bien, era el pueblo judío. Adoraba conforme a lo que Dios
había estipulado en su palabra, ¿verdad? Estudiaban la ley con mucha disciplina, eran disciplinados para estudiar la palabra. Recitaban versículos, se aprendían las escrituras de memoria, pero no amaban a Dios. Hermanos, y esto mismo ya lo había anticipado el profeta Isaías. Isaías 29:3, este pueblo se acerca a mí con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Calvino alguna vez comentó, en los judíos nunca faltó verdadero conocimiento, sino el verdadero amor de Dios, el cual debería haber llenado sus corazones. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Hay corazones llenos de conocimiento bíblico, grandes teólogos, pero vacíos del amor de Dios. Y una religiosidad sin amor, hermanos, es fachada, ¿verdad? Una máscara. Tarde o temprano esa religión vacía se va a derrumbar. Jesús entonces, hermanos, le señala a estos hombres una contradicción terrible. Ellos rechazaban al verdadero Mesías, pero recibían con gusto si venía un falso maestro, ¿verdad? No, el Mesías no, este maestro, ¿verdad? El Señor en el versículo 43 les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Y es una ironía dolorosa. El verdadero Mesías, el Mesías que ellos estaban esperando, aquel Mesías que podía darles vida, no fue aceptado porque venía en el nombre del Padre, ¿verdad? Pero si llegaba alguien arrogante de parte de sí mismo, no hablando del Padre, sino de él mismo, con un mensaje centrado en él mismo, dispuesto a inflarles el ego, a hablarles bonito, entonces ese resultaba atractivo, ese es, ¿verdad? Votemos por él, ¿verdad? Y aquí vemos la fragilidad del corazón humano. Cuando alguien busca quien le infle el orgullo, cuando alguien le habla con lisonjas, esa persona se vuelve presa fácil de los falsos maestros. Y vemos mega iglesias, ¿verdad? Con falsos maestros y las personas aplaudiendo a esos falsos maestros. Y tienes que donar tu casa y tu carro y la gente, ¿verdad? Según de Timoteo 4:3 lo advierte. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, se amontonarán maestros. A veces pensamos, pobrecita la gente que está en esas iglesias de falso evangelio, ¿verdad? No son víctimas. Amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, porque tienen comezón de oír la sana doctrina. Y Jesús deja aquí expuesta la raíz de todo. No es que no pudieran creer, no querían creer. Versículo 44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? De aquí encontramos la verdad central de este pasaje. El obstáculo de la fe no era falta de evidencia, era la idolatría del reconocimiento humano. Mientras ellos buscaran la aprobación de los hombres, jamás iban a buscar la aprobación de Dios. Jamás iban a buscar la gloria de Dios. Y aquí Spurgeon alguna vez dijo, el amor a la alabanza humana es como el polvo en el ojo. Aunque el sol brille, el hombre no ve nada. Y así el alma, cegada por el deseo de reconocimiento, no puede ver a Cristo. El Señor Jesús, hermanos, deja al descubierto que el problema de los judíos era su búsqueda de gloria, ¿verdad? Ellos no buscaban
que Dios fuera glorificado. Ellos buscaban la gloria humana, que es lo que encontramos en el versículo 44. Y esa misma lucha se encuentra hoy vigente. Yo te pregunto, amado hermano, ¿qué es lo que motiva tu servicio? ¿Es el deseo que otros te vean? ¿Es el deseo que te aplaudan? ¿Es el deseo que te reconozcan? Es posible predicar, cantar, enseñar, servir, dar, orar, buscando la aprobación de los hombres. Y hoy en día, hermano, hay un peligro más grande porque esa búsqueda de reconocimiento se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? No siempre es a través de un púlpito sirviendo en la iglesia. Muchas veces lo mostramos en nuestras redes sociales. ¿Cuánto hicimos? ¿Qué logramos esta semana? ¿Cuánto servimos? Lo bueno que somos, ¿verdad? ¿A dónde viajamos? Y yo no digo, hermanos, que compartir eventos de nuestra vida esté mal. ¿Quién puede gobernar la vida de las personas? Pero la gran pregunta que debes hacerte es ¿por qué o para qué lo haces? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Es para inspirar a otros? ¿Para que esos otros den gloria a Dios? ¿O qué estás buscando en el fondo? ¿Aplausos? ¿Admiración? ¡Wow! ¿Likes? ¿Qué es lo que buscas realmente? Cuando nosotros servimos para la gloria de Dios, aunque nadie lo note, nuestro Padre que está en el cielo, que ve en el silencio, Él recompensará. Es lo que dice la Biblia. Pero si vivimos para los aplausos de este mundo, ten presente que te vas a perder las palabras del Señor, bien hecho, siervo fiel. Ese es el único aplauso que verdaderamente importa. Bien hecho, siervo fiel, no importa si te ven o no. Algunas veces les he dado este ejemplo, muchas veces, hermanos, pero no me canso de darles este ejemplo. ¿Dónde es más hermosa una flor? ¿En un bosque donde nadie la ve? ¿O en una ciudad donde todo el mundo la observa y dice, qué hermosa flor? La flor es hermosa en ambos lados porque Dios la ve. En ese bosque olvidado donde no pasa un alma, es hermosa porque Dios la ve. En la ciudad es hermosa no porque los hombres la ven, porque Dios la ve. Así tiene que ser tu vida. Así tiene que ser tu servicio. Es Dios quien te tiene que ver. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Se trata de la gloria de Dios, no de nuestra propia gloria. Amados del Señor y amados míos. Debemos examinarnos. ¿Buscamos el reconocimiento de los demás? ¿En la iglesia buscamos el reconocimiento de los demás? ¿En las redes sociales buscamos el reconocimiento de los demás? ¿En nuestro círculo de amigos buscamos el reconocimiento? ¿Qué pesa más en tu corazón? ¿Los likes que te pueden dar los hombres que mueren, que son polvo, o el bien hecho de tu Padre que está en los cielos? La sed de alabanza humana, hermanos, es un velo que ciega el evangelio en tu vida. Ya este pasaje, vemos cómo Jesús va al corazón del problema. ¿Sabes qué le dice Jesús a ellos en el versículo 42? No tienen el amor de Dios. Y nos debe confrontar eso, hermanos.
Podemos tener la doctrina correcta, la disciplina religiosa, pero estar vacíos de un amor genuino hacia Dios. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? En la obediencia. Jesucristo dijo en Juan 14:15, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. No es de palabras, es en hechos, guardando su voluntad, siendo obedientes, es lo que dice el Señor allí, lo que quiere decir. Debemos deleitarnos en estar en intimidad con el Señor. Debemos rendir nuestras vidas a Él. No podemos leer este pasaje y salir indiferentes. No se trata simplemente de que veamos el pecado y el error de los fariseos y pensar qué hombres tan testarudos esos fariseos, esos judíos. Lo que debemos es preguntarnos, ¿qué me mueve a mí a servir al Señor? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué mueve mi vida? Si mañana nadie te aplaudiera, si nadie te reconociera en la iglesia, si nadie comentara lo que tú haces en redes sociales, ¿seguirías sirviendo con la misma pasión? ¿O tu motivación depende del ojo humano? ¿Sirves con pasión cuando te ven? Pero cuando no te ven, ¿qué carga pesada es eso? Y no solamente en el contexto eclesiástico, en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, universidad. Hermano, Cristo dejó claro que la falta de amor genuino a Dios convierte toda religiosidad en una cáscara vacía. Y eso puede pasarnos incluso a nosotros que conocemos la Biblia, que asistimos fielmente a la iglesia, que hablamos de teología. Pero aquí surge una pregunta. ¿Amas a Dios de verdad? ¿O estás escondido detrás de una fachada religiosa? Hoy el Señor nos está llamando a revisar el corazón. Él nos llama a dejar de buscar la gloria de los hombres, a que descansemos en el amor del Padre. Cuando nosotros amamos de verdad a Dios, entonces vamos a ser libres. Libres de estar procurando agradar a todo el mundo. Vamos a estar libres de la necesidad de que nos reconozcan. Vamos a estar libres para servir a Dios con gozo. Pregúntate, hermano, ¿qué ajustes necesitas hacer hoy a tu vida? Cualquiera que te conoce puede decir que tú amas más a Dios que a tu reputación, que a tu comodidad, que a tu pecado, que a tu propio yo. El Señor llama hoy corazones sinceros. Y esa decisión comienza ahora, ya. Y no es un cambio de apariencia. El Señor nos está llamando a que volvamos al primer amor. Ya hasta aquí, hermanos, hemos visto cuál era el problema del hombre aquí. Que no se acercaban a Dios porque no tenían amor por Dios, ¿verdad? Solo búsqueda de gloria humana. Y ambas cosas, tanto la búsqueda de la gloria humana como la falta de amor a Dios, apuntan a un corazón que está vacío del Evangelio. Corazón que tiene que llenarse del Evangelio. Pero Jesús no se queda aquí señalando solamente este problema. Él mostró que hay una consecuencia y eso da paso a nuestro tercer punto. La advertencia inesperada. Versículos 45 al 47. Y Jesús aquí da un giro a la conversación.
¿verdad? Aquí los líderes judíos pensaban que eran los grandes defensores de Moisés, guardianes de la ley, celosos de las escrituras. Pero el Señor aquí les muestra algo que ellos nunca hubieran imaginado. El mismo Moisés en quien ellos confiaban sería su acusador, ¿verdad? Versículo 45, Jesús dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Los judíos, hermanos, veían a Moisés como el máximo intercesor, ¿verdad? El mediador que Dios les había dado, ¿verdad? Con él había sido escrita la ley por el dedo de Dios, ¿verdad? Dios le había dado la ley a Moisés para que la diera al pueblo. Moisés los guió por el desierto. Pero el Señor invierte esa expectativa que ellos tenían de Moisés, confiaban en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero ese mismo Moisés se iba a levantar como testigo contra ellos. Esa ley misma se iba a levantar como testigo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque confiaban en la ley como un medio de justificación, pero rechazaban aquel que es el cumplimiento de la ley, Jesucristo. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Recordemos lo que Pablo expresa en Romanos 10:4. Él dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Confiar en Moisés, pero rechazar a Cristo es aferrarse a la sombra y despreciar la realidad. Todo lo que hacía Moisés apuntaba a Cristo y era para la gloria de Dios. Calvino comentó algo. La ley sin Cristo se convierte en un camino de condenación porque muestra el pecado, pero no puede dar salvación sin aquel a quien apunta. La ley apuntaba a Cristo. Hermanos, la ley nos fue dada como un ayo, ¿verdad? Es lo que dice Gálatas 3:24. Pero muchas veces se usaba como sustituto de Cristo, ¿verdad? Y eso lo convertía en acusadora de aquellos que apartaban a Cristo y pensaban que por las obras de la ley serían salvos, ¿verdad? Y Jesús añade en el versículo 46 y 47, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Si ellos confiaban en Moisés, en la ley de Moisés, pero no creían en sus escritos, ¿cómo iban a confiar en lo que Jesús mismo le estaba diciendo allí? Sí, Moisés escribió fue de Cristo, era testimonio también de Cristo, ¿verdad? Aquí el Señor señala también algo importante, es la completitud de las escrituras. Moisés escribió, en el Antiguo Testamento vemos que todo apuntaba a Cristo. Moisés escribió en Deuteronomio 18:15, por ejemplo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Hace con las palabras de Dios en ahí se me olvidó. Bueno, al final del servicio. Bueno, hermanos, y Moisés también escribe a través de toda la estructura de la ley, ¿verdad? El sistema sacrificial, ¿de quién hablaba? De Cristo. Apuntaba a un sacrificio eterno. El tabernáculo, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Cristo es nuestro tabernáculo, ¿verdad? Las promesas del libertador. Cristo es nuestro libertador. Todo apuntaba a Cristo. Todo lo que escribió Moisés apuntaba a Cristo, ¿verdad? O sea que la incredulidad de los judíos revela que hay un problema de un corazón endurecido. Citaban a Moisés, pero no creían realmente lo que decía Moisés, porque cuando fue el cumplimiento siguieron apegados a Moisés. Como dice Matthew Henry, no hay peor incredulidad que aquella que se reviste con el ropaje de religión. Tenían solo una religión.
Ellos no tenían comunión con Dios, ¿verdad? Podemos leer la Biblia, lo podemos hacer de manera disciplinada, rigurosa, pero si nosotros no vemos a Cristo en las Escrituras, hermanos, entonces nos estamos perdiendo de la verdad. Toda la Escritura se centra en el Hijo de Dios. Negar a Cristo es negar al mismo Moisés, a los profetas, a la revelación de Dios. No podemos separar una cosa de la otra, ¿verdad? Es como si una mujer tiene un prometido, el prometido le envía una carta, la mujer la lee, se enamora de la carta, la pone en la pared, la plastifica, llega el prometido a visitarla y lo rechaza. No, yo quiero la carta, ¿verdad? Hermano, que es absurdo. Pero eso fue lo que hicieron los judíos con Cristo, ¿verdad? Tenían la carta, la ley, los escritos de Moisés, pero rechazaron al autor de la carta, que era Cristo, ¿verdad? La fe no se puede dividir. No podemos decir, yo creo en la Biblia, pero no tanto en Jesús, ¿verdad? Me gustan los salmos, pero no confío en el Cristo que aparece en los evangelios. Yo me quedo con los salmos. Hermanos, creer en la Biblia es creer en Cristo. Y esto nos llama a revisar la manera en que nosotros nos estamos acercando a la Biblia, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Escritura, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo este pasaje me está mostrando a Cristo? ¿Puedo ver en él, en este pasaje al profeta, en este pasaje al rey, al sacerdote, al cordero, al sacrificio, al soberano, al todopoderoso, al Salvador, a mi Señor? ¿Lo veo cada vez que escudriño las Escrituras? Si no puedo hallar a Cristo en todas las Escrituras, hermanos, entonces, ¿estoy solamente usando la Biblia como un libro más? El Señor nos recuerda que la Biblia no es un manual de historia moral, no es un manual de consejos religiosos. Es el testimonio de Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y hay una verdad que debe estremecernos en esta mañana. Lo que hoy es tu refugio, si tú lo usas mal, mañana puede convertirse en tu acusador, ¿verdad? Los judíos confiaban en Moisés, pero dice el Señor, Moisés se va a levantar para acusarlos, porque rechazaron a aquel del cual Moisés habló. Y lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Si hacemos de nuestra Biblia, nuestra iglesia, nuestras obras, nuestro conocimiento un sustituto de Cristo, eso se convertirá en un testigo en contra de nosotros. Si tú te lees la Biblia, es para encontrarte con Cristo. Si tú oras, es para tener comunión con Cristo. Si tú vienes a la iglesia, es para estar adorando con el cuerpo de Cristo. Y si tú haces todo esto, no entendiendo que es apuntando a Cristo, eso, el día del juicio, se va a convertir en tu acusador. Y eso será terrible para aquellos que memorizan versículos, cantan himnos, sirven en ministerios, pero no rindieron su corazón a Cristo. Jonathan Edwards dijo, el conocimiento de la verdad que no transforma el corazón servirá solo para aumentar la condenación. Y hoy el Señor nos está llamando, hermanos, a que te pregunte, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Si tu seguridad, si tu confianza está en que lees la Biblia todos los días, si tu confianza está en que vienes a la iglesia todos los domingos, si tu confianza está en que sirves en la iglesia, si tu confianza está en que otros te llaman cristiano, pero tu corazón no está rendido a Cristo, todo eso se convertirá en un testigo en contra de ti el día del juicio. Pero hay una buena noticia. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar.
Él es el cumplimiento de la ley. Él es el Cordero Pascual, del cual escribió Moisés, ¿verdad? No busques refugio en la religiosidad, busca refugio en Cristo, porque en Él es que vas a encontrar salvación y vida eterna. ¿Has aprendido a ver a Cristo en la Biblia? ¿O solo ves historias morales, ejemplos de vida? ¿Dónde buscas refugio hoy? ¿En tu servicio? ¿En tu tradición? ¿En tus obras? ¿En qué buscas refugio? ¿O estás buscando realmente refugio en Cristo? Si el Señor te llamara a cuentas hoy, ¿qué puede esperar de tu fe? ¿Va a encontrar prácticas externas o una confianza viva en Jesucristo? ¿Qué va a encontrar el Señor? ¿Estás descansando en la persona de Cristo? ¿O te estás escondiendo detrás de un disfraz religioso? Hermanos, este pasaje, para concluir ya, es un llamado enfático a que no endurezcamos nuestro corazón, ¿verdad? Aquí Jesús nos mostraba cómo no actuaba por cuenta propia, siempre en dependencia del Padre, cómo las evidencias de Él son claras y abundantes, ¿verdad? Su relación con el Padre, sus obras, las Escrituras, aún Moisés testifica de Él. Y el gran problema que vemos en los judíos no era la falta de pruebas, sino de amor y de búsqueda de la gloria humana, como lo vimos en el desarrollo del sermón. Y ese mismo peligro, hermano, acecha nuestro corazón hoy. Nuestro conocimiento, nuestra religiosidad, nuestro servicio, si carece de una fe viva, no sirve de nada. Pero la esperanza es esta, que todo esto, hermano, tiene cumplimiento en Cristo. Que el cumplimiento de Moisés, los profetas, todo lo que anunciaron, ya está en el Hijo amado del Padre. Ya el Salvador vino a darnos vida. Y el Señor lo que está haciendo hoy en esta mañana es llamarnos a que nos rindamos nuevamente, ¿verdad? No busques tu gloria, busca la gloria de Dios. No confíes en tu justicia, descansa en la justicia perfecta de Cristo. No te escondas en letra muerta, entrégate al Dios vivo. Porque al final, hermano, lo único que tendrá valor no será lo que digamos que hemos hecho, ¿verdad? Nuestras obras. Lo que tendrá valor realmente es si hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Corramos a Cristo, rindamos nuestras vidas a su señorío y vivamos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todas tus misericordias al recordarnos, Señor, cómo a veces nuestro corazón se inclina al reconocimiento humano, pero tú nos has llamado, Señor, a santificar tu nombre. Tú nos has llamado a que todo lo que hagamos, comamos o bebamos, lo hagamos para tu gloria. Gracias, Señor, por recordarnos lo que dice tu palabra, lo que nos enseña, por mostrarnos tu carácter y también tu amor, Señor. Padre Santo, que no busquemos reconocimiento humano. Hay suficientes evidencias, hay suficientes pruebas. El problema no es las pruebas, el problema no es la evidencia. El problema es no tener un corazón rendido a ti. Por eso rogamos que con tu Espíritu nos capacites, Señor, para que vivamos una vida que te honre, que te glorifique. Rogamos, Señor, que al final del día, en aquel día, cuando tú regreses, escuchemos la voz de nuestro Padre diciendo: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor.